Qué hermoso texto de Efesios, capítulo 1 del 3 al 10. Ahí podemos observar cuál es el propósito por el cual fuimos creados, para qué fuimos creados. Estamos viendo cómo con la segunda venida de Jesús se va a instaurar el reino de Dios, pero que tienen que existir una serie de eventos, una serie de hechos antes de la segunda venida de Jesús, como hemos estado observando a través de todas esas predicaciones, de este curso que nos está preparando para esa segunda venida de Jesús. Hermano, nada manchado podrá entrar al reino de los cielos. Tenemos que santificarnos. Recuerda que nuestra iglesia se va a ir dividiendo al final de los tiempos. Y en ese texto de Efesios 1, 3, 10, hoy vamos a observar algunos conceptos que San Pablo nos entrega con una profundidad tan grande. Y él dice en ese texto de Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha elegido con anterioridad a que este mundo existiera. Imagina, hermano, ahí el Padre había decidido en su voluntad omnipotente procurarse mediante la creación del hombre una multitud de hijos adoptivos. Él por puro amor nos creó, quería compartir su amor, quería compartir su gloria con nosotros, para que viviéramos en su presencia eternamente en una visión beatífica, así como están esos 24 ancianos, esos seres vivientes, ahí en esa iglesia celestial. Eso es lo que Él quiere darnos a nosotros. Pero el requisito importante es que teníamos que ser santos, es decir, sin mancha de pecado. Y eso, hermano, no está al alcance de nosotros por los medios naturales, sino que es una tarea sobrenatural. Solamente con la sangre de Jesús, solamente apropiándonos de los medios de Jesús a través del bautismo, se nos borra esa mancha, ese pecado original. Y debido a que el ser humano, haciendo mal uso de la libertad con la que fuimos creados, en Adán y Eva pecamos desde el principio, y ese pecado, como lo hemos observado, se transmitió a nosotros, ese pecado original, a todos nosotros que ya no fuimos creados, sino que nacimos de la descendencia de Adán y Eva. Ya no nacimos llenos de gracia como nació Adán y Eva. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de su Creador. Entonces se hizo necesario que el Padre nos diera a nosotros bendiciones espirituales y gracias que nos permita alcanzar el propósito que Él se había fijado de antemano. Y esto, hermano, lo hizo mediante la salvación obtenida para nosotros por su Hijo Jesús. Eso, hermano, no lo hubiéramos podido realizar nosotros solamente con ese precio que Jesús pagó en su pasión, muerte y resurrección. Jesús, con su encarnación, con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, obtuvo para nosotros la redención para todos, consiguiendo el perdón de nuestros pecados, y nos ha regalado el don de la gracia, con la cual nuestra mente, como hemos observado, recibe una sabiduría, recibe una inteligencia sobrenaturales. Recuerda que la gracia está formada por las virtudes teologales, con la fe, la esperanza, la caridad, y que la fe viene a iluminar nuestra inteligencia para que nosotros podamos observar bien ese plan maravilloso de Dios. Sin esa fe
que es una virtud infusa, una virtud que se nos da a nosotros ahí en el bautismo a través de la gracia, a través de los dones del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos conocer, no pudiéramos apropiarnos. Hermano, ¿qué necesidad tenemos de ser llenos de gracia? Y hermano, los sacramentos son la principal fuente de gracia. En el bautismo se nos da la gracia, pero la alimentamos constantemente a través de la Eucaristía, y si la perdemos, tenemos el sacramento de la reconciliación, la oración, la lectura, meditación bíblica de la palabra, las obras de misericordia, el ser devotos de María Santísima, nos van dando a nosotros esa gracia que necesitamos para que nuestra mente, para que nuestra inteligencia reciba una sabiduría sobrenatural que nos permita cumplir con los designios propuestos de antemano por el Padre, para que lleguemos nosotros a ser sus hijos adoptivos, viviendo eternamente en su presencia. No se puede solamente así, necesitamos la gracia. ¿Recuerdas que allá en el paraíso se perdieron muchos dones? Se perdió la gracia, se perdió esa contemplación infusa, donde el Padre bajaba a platicar con sus hijos, se perdió esa gracia, que son las virtudes teologales, cardinales y los dones del Espíritu Santo, y se perdieron también el don de la inmortalidad, el don de la impasibilidad y el don de la integridad. ¿Te recuerdas que sin esos dones que perdimos en el paraíso, nosotros no podemos llegar al cielo? Necesitamos nosotros apropiarnos de ese sacrificio redentor de Jesús, ahí a través del Espíritu Santo, donde Él nos adopta otra vez ahí en el bautismo, cuando nosotros, hermano, verdaderamente, con la fe de la Iglesia, con la fe de nuestros padres, aceptamos ese bautismo, entonces en ese momento somos adoptados por el Padre, somos justificados gracias a los medios de Jesús. Y este claro designio no se va a ir realizando de una vez, de un solo, sino que comenzará a prepararse durante un largo periodo. Y ese periodo, hermano, es el final de los tiempos, que comprende entre la encarnación de Jesús, conocida como su primera venida al mundo, y va a culminar en su segunda venida, que va a constituir la plenitud de estos últimos tiempos. Y en ese tiempo, todo lo que está en los cielos y en la tierra se va a constituir finalmente en el reino de Dios en plenitud, ahí donde Jesús será el Rey, la cabeza de todo lo existente. Y todo esto es lo que expresa ese cántico celestial de Apocalipsis 5, al que luego se unen también en adoración miríadas de ángeles del cielo y de la creación, ahí en constante adoración al Padre, al Espíritu Santo, al Cordero, a quienes reconocen tener el imperio sobre el reino para siempre. Y hermano, así como los seres vivientes asienten con un amén, y así el canto de adoración y alabanza va pasando de unos a otros, porque realmente hay fiesta en el cielo, ya que ha comenzado a desarrollarse el cumplimiento final del propósito eterno del Padre, que es que nosotros vivamos en su presencia para siempre. Pero hermano, para que eso suceda, necesitamos que el Padre, a través de Jesús, nos dé un nuevo corazón. Hermanos, es conversión, es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitudes. Sin esa conversión, hermano, no podemos entrar al reino de Dios. Nada manchado puede entrar. Hermano, apropiémonos de los medios de Jesús. Glorifiquemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Qué maravilloso Padre, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones y nos ha dado las gracias necesarias para que cumplamos ese propósito final de Él, que es que vivamos en su presencia para siempre como sus hijos adoptivos, hermanos de Jesús, ahí con todos los santos, con
María Santísima, con todos los ángeles, ahí postrados ante el trono de la gracia, con nuestro hermano mayor, que es nuestro eterno sumo sacerdote, guiados por el Espíritu Santo, a ti, Padre, toda adoración y gloria por los siglos de los siglos. Amén.